pueden provocar, por ejemplo, drogas como la bleomicina, como el metrotexate, incluso en forma aguda, como la nitrofurantoína, pueden provocar patrones de fibrosis. Radioterapia, generalmente las primeras 2 semanas, hacia el pulmón o hacia el tórax, y algunas infecciones también pueden aparentar un patrón intersticial. Si no se hace el diagnóstico acá, se hace diagnóstico de otras patologías más raras, como pueden ser granulomatosas, como por ejemplo sarcoidosis, ¿no? Sistémicas, algunas como por ejemplo la proteinosis alveolar. Entonces hay que hacer diagnóstico de histiosis X. Y si no hay ninguno de estos diagnósticos, pues uno se queda con la posibilidad de que esto sea una fibrosis pulmonar idiopática, la cual es más frecuente en varones, la cual se ve más entre 50 y 70 años, que tiene un patrón típicamente en panal de abeja, progresivo, y que lleva generalmente a la insuficiencia respiratoria crónica severa, terminando generalmente en requerimiento de trasplante pulmonar. Antes de llegar a este estado, estos son los pacientes que uno sospecha fibrosis pulmonar idiopática, a los que se suele hacer broncofiloscopía y biopsia. Antes de eso no es requerido. Quizás en este punto también podría ser útil, pero sobre todo en este punto es útil, para poder definir la posibilidad de utilizar antifibróticos, antifibrosantes, como es el nintedanib y el pirfenidone, ¿no es cierto? Y el tratamiento, pero lo único que hacen es ralentizar la evolución, pero al final todos van a terminar requiriendo trasplante pulmonar. La neumoconiosis, como un diagnóstico dentro del cuadro de lo que son los EPIDs, es muy importante en nuestro medio, recordando que las neumoconiosis son patrones restrictivos, son EPIDs definitivamente de fondo, hipoxémicos, alteración de la difusión, todo lo que tú quieras. Entonces, depósito de material inorgánico, generalmente menor de 10 milímetros, ¿no? Puede ser carbón, en caso de la antracosis. Recordad que la antracosis típicamente apareció con la minería de carbón. Hoy en día, fundamentalmente, el hollín, ¿no? Las cocinas a leña son de las causas más frecuentes de antracosis, que suele dar este patrón nodular, ¿no? Intersticio nodular, generalmente parailiar o ilio apical, ¿ok? Como vemos en imagen. Otro es quizás uno de los más importantes, ¿no? La antracosis, la silicosis, recordar que minas, sobre todo minas de tajo abierto, la minería, la gran minería, la industria del vidrio, la industria del cemento, están alrededor de esto, ¿no? Generalmente la silicosis, el depósito de sílice se suele dar en zonas usualmente apicales. ¿Cuál es la característica de estos pacientes? La característica es que son pacientes que suelen ser muy crónicos, pero existe una silicosis aguda. Sí podemos hablar de una silicosis aguda que se parece a una proteinosis alveolar y evoluciona en 2 años. Estos generalmente evolucionan en 15 a 20 años, lesiones apicales que tienen patrones fibróticos, ¿no? Generalmente retículos nodulares, apicales, y que pueden generar predisposición por infección a tuberculosis. Incremento de la incidencia de tuberculosis, por eso se llama también silicotuberculosis. Y por último, la asbestosis. La asbestosis, el asbesto, que puede venir de la industria de la construcción, ¿no? La demolición, de la industria de los barcos, los frenos, aislantes, todo donde se use asbesto, y también la gran minería. Generalmente la asbestosis genera depósitos, ¿no? A nivel o lesiones más basales, generalmente asociadas a lesiones pleurales. Esta es la que da lesiones pleurales, generalmente pequeños derrames hemáticos que se calcifican. Algunos de estos pequeños derrames hemáticos pueden generar mesotelioma como diagnóstico inicial. Y en general, estos se pueden malignizar y asociarse a mesotelioma. Recordad que todos ellos están asociados al incremento de la incidencia de cáncer pulmonar broncogénico, como lo vamos a mencionar en su momento. Veamos ahora las neumonías en este gran grupo, y por ejemplo la neumonía asociada a la comunidad. La neumonía asociada a la comunidad, siempre recordar que el patrón de neumonía para el diagnóstico básicamente es el hecho de tener, ¿no es cierto?, sintomatología de infección de vías respiratorias bajas, principalmente la tos con o sin expectoración, ¿no es cierto?, y la demostración de un nuevo infiltrado en la radiografía de tórax. Por lo tanto, la radiografía de tórax se constituye en el examen más importante a solicitar ante una sospecha de infección de vías respiratorias bajas, tos principalmente, la tos con expectoración o tos sin expectoración, y la disnea. Entonces, generalmente la neumonía asociada a la comunidad es más frecuente en adultos de tipo típica. ¿Y por quién? Fundamentalmente los típicos por neumococo, Streptococcus pneumoniae, que es el neumococo, le sigue el Haemophilus influenza y la Moraxella catarrhalis. Estos son los típicos característicos, sobre todo el neumococo, que suele ser típicamente postgripal, y más en adultos. Mientras que los atípicos son más frecuentes en adolescentes y jóvenes. Y es típicamente lo más frecuente, Mycoplasma pneumoniae, puede ser también clamidia, sobre todo en adultos mayores, clamidófila, y también legionela, mucho más raro. Siempre recordar que los atípicos, la clínica lo va a diferenciar con los típicos. Mientras el típico tiene tos con expectoración, ¿no?, purulenta, son generalmente agudos, bruscos, ¿no?, y dan síntomas de consolidación. Al otro lado es tos seca. Si acá hay fiebre, acá hay febrícula, acá hay generalmente ausencia de rales finos, generalmente disociación clínico-radiológica, ¿no es cierto? Y lo característico es el infiltrado de tipo intersticial. Generalmente estos pacientes con clínica atípica son insidiosos, ¿no?, en su evolución, ¿no? No son agudos, son insidiosos. Los virales son casi nunca preguntados. Siempre recordar que los virales tienen clínica muy parecida a la típica, porque también son de vida intracelular. Están, ¿no?, los coronavirus, están los virus de influenza y parainfluenza, están, ¿no?, los adenovirus y los virus en sitial respiratoria. Cuando uno tiene una neumonía, inmediatamente lo primero que tiene que hacer es
el proceso diagnóstico, la clínica, la radiografía de tórax más la clínica te van a definir. Algunas pruebas pueden ayudar, sobre todo las pruebas de antígenos en orina, que pueden ser positivas para neumococo, para micoplasma y clamidia. Okay. Estos pacientes, hecho el diagnóstico, hay que definir la gravedad y ver si se hospitalizan. ¿Se hospitalizan o no? Todo paciente que tiene trastorno del sensorio se hospitaliza. Todo paciente que tiene una saturación a nivel del mar menor del 92% se hospitaliza. Todo paciente que no puede valerse por sí mismo se hospitaliza. O generamos aplicamos ¿no? una tabla de riesgo, como puede ser el CRB-65 o CUR-65. En el caso del CRB-65, donde se busca si el paciente está confuso, si tiene frecuencia respiratoria de 30 o más, hipotensión o tiene más de 65 años, si tiene 0 puntos es ambulatorio. Si tiene 1 punto es hospitalario y si es mayor o igual a 2 puede ser avarias críticas. Esto es los CRB-65. En el caso del CUR-65 se le agrega el boom alto. Y si tiene 0 a 1 en el CUR-65 es ambulatorio. Si tiene 2 es hospitalario y si tiene 3 o más es crítico. Okay. Y entonces vamos a tener acá que definir si el paciente cómo se trata. El tratamiento, entonces, el tratamiento puede ser ambulatorio. Si el paciente está ambulatorio, vamos a definir si tiene factores de riesgo de resistencia. Entonces, si ha recibido antibióticos los últimos 90 días, o si tiene una enfermedad crónica debilitante o una inmunosupresión importante, ¿no? Entonces, este paciente sí tiene factores de resistencia. Si no los tiene, no es diabético, no es cirrótico, no tiene inmunosupresión, no ha recibido antibióticos, ningún factor de riesgo importante, entonces puedo darle bioral, macrólido o doxiciclina. Incluso podría darle un beta-lactámico si es que el paciente no tiene clínica atípica. Si es típico clásico, puede darle incluso amoxiclavulánico, ¿no? Pero la recomendación es macrólido, acipro o claritro o la doxiciclina. ¿Okay? La alternativa es un beta-lactámico si es típico. Mientras que si tiene factores de riesgo, se recomienda siempre un beta-lactámico, puede ser amoxiclavulánico, ceftriaxona, asociado a macrólido. Y eso es lo más importante tener en cuenta. Si se hospitaliza, siempre va a ser beta-lactámico como ¿qué? Como ceftriaxona, si es que se hospitaliza, más macrólido. La neumonía aspirativa tiene todas las características de una neumonía típica, ¿ya? Es una neumonía, pero hay condiciones. ¿Qué condiciones? Entonces, las condiciones que tiene fundamentalmente es aquellas que hacen que un paciente no tenga protección de la vía aérea. Y si no tiene protección es porque el sensorio está disminuido, ¿no? O hay un trastorno de la deglución. Entonces, podemos tener incluso pacientes con reflujo gastroesofágico, podemos tener pacientes postrados, secuelados con ACV, neurodegenerativos, un TEX agudo, una postconvulsión puede producir que el material se pueda pasar hacia el pulmón. Generalmente la neumonía aspirativa básicamente tiene, ¿no? Imágenes infiltrados derechos, lo más característico el 90%. La tos es exigente con gran expectoración purulenta, abundante. Puede ser incluso llamado fétida, pútrida, ¿no? O pleurítica, ese es el término que se suele dar a veces, ¿no? Febriles, con una clínica típica característica, son pacientes que suelen localizarse la lesión en el lóbulo inferior derecho con mayor frecuencia y su complicación más frecuente es el absceso pulmonar. Casi todos los abscesos pulmonares son por aspiración, por broncoaspiración. También puede generar empiemas. Esta es la característica. Las neumonías aspirativas, cuando entran a la fase que pueden abscesar, generalmente son subagudas o con tendencia a ser crónica. Ya tienen más de 2 a 3 semanas de evolución. ¿Okay? Estos pacientes pueden que la aspiración haya sido a nivel comunitario u hospitalario. ¿Cuál es la diferencia? El manejo. En uno comunitario, generalmente uno puede darle simplemente ceftriaxona, que te va a coberturar muy bien neumococo, te va a coberturar muy bien algunos bacilos negativos, ¿no? Y lo sumas a clindamicina, que te va a coberturar en la comunidad bien anaerobios. En cambio, en el hospitalario, ya tienes que tener pseudomonas, generalmente puedes utilizar cefepime, clinda, una opción, o puedes incluso ceftazidima o piperacilina, tazobactam, que ya cubre todo. Cubre pseudomonas, porque ¿qué tienes que pensar en la hospitalaria? En pseudomona. Ok, tazobactam. Igual, acá incluso más frecuente la complicación de absceso. Tener eso en cuenta. Como ven acá, miren, el absceso. El absceso pulmonar suele dar a todos con gran expectoración, mucopurulenta, y además de eso la imagen redondeada con nivel hidroaéreo. Generalmente el absceso es una fiebre prolongada, es de evolución crónica, y el tratamiento es el antibiótico que hemos hablado de forma prolongada, mayor a 6 semanas, de 6 a 8 semanas. No es quirúrgico, no hay drenaje percutáneo. Tenemos las neumonías nosocomiales, que hoy en día las nosocomiales se llaman neumonía intrahospitalaria y asociada a ventilación. La neumonía intrahospitalaria tiene criterios clínicos como puede ser la fiebre, ¿no? Fiebre asociada a leucopenia o leucocitosis, más frecuente en adultos mayores de 70 años, estado mental alterado. Estos pacientes generalmente, igual, voy a necesitar que el paciente haga esa clínica de infección más nuevo infiltrado en la radiografía de tórax. Entonces, tengo esta condición, para que sea intrahospitalario tiene que producirse la neumonía, ¿no? Por encima de las 48 horas que el paciente ingresó sin neumonía. Lo más frecuente está entre los bacilos gram negativos, incluye Klebsiella, E. coli, Pseudomonas, ¿no? Y el estafilococo, que es generalmente solito, es mayor que ellos dos. Entonces, primero busco estafilo como etiología y después bacilos gram negativos o ambos en general. Están muy contadas. Legionela sería el atípico que podría presentarse si es que se presenta un atípico intrahospitalario, más raro, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia con la neumonía asociada a ventilación? La neumonía asociada a ventilación es una nosocomial, no es una intrahospitalaria, y se da en pacientes que han sido intubados por encima de las 48 horas de haber sido intubado. Estaba intubado, pero no por neumonía. Entonces resulta que 48 horas después comienza a hacer secreción por el tubo, fiebre, y entonces se infecta. Igual necesita su nuevo infiltrado, y acá cambia. Lo más frecuente va a ser primero Pseudomonas, Acinetobacter y Estafilo. Entonces ese va a ser la gran diferencia. Entonces el manejo acá puede ser en el primer nivel, puede ser simplemente ceftriaxona, pero ya en el segundo y tercer nivel se recomienda anti-Pseudomonas, que puede ser ceftazidima o cefepime y vancomicina. En el caso de la neumonía asociada a ventilación, de frente vamos con carbapenem. Se recomienda meropenem o imipenem más vancomicina. Poco preguntado, pero hay que saberlo, la neumonía por COVID, como muchas neumonías virales, generalmente tiene una clínica de vía respiratoria alta, una clínica general como puede ser cefalea, ¿no es cierto? Cefalea, mialgia, ¿no? La tos suele ser seca, dolor de garganta, etc. Tiene una fase leve que es netamente gripal.
una fase netamente gripal, donde el manejo fundamentalmente, obviamente la prueba de diagnóstico siempre va a ser si hay clínica, antígeno para COVID. Y si es solamente contacto sin clínica, prueba molecular. Obviamente las pruebas del doctor muerte no sirven, que son las pruebas serológicas, recuerden siempre eso, por eso murió tanta gente durante la pandemia, gracias a Vizcarra y al doctor muerte. Entonces esas pruebas son para estudio epidemiológico. El caso moderado, ¿no? El caso moderado, siempre tener en cuenta que el caso moderado es la fase ya neumónica. Entonces el paciente ya tiene infiltrados por lo menos en más del 20% de su pulmón. Que tiene 10, 15, 5%, todavía fase gripal. El que tiene más del 20% y el que ya tiene tos preponderantemente y hipoxemia asociada, generalmente caída de la saturación. Recordar que estos pacientes se van a hospitalizar cuando la saturación está por debajo de 93%. Se hospitaliza. Son pacientes que cuando llegan en la fase moderada neumónica se recomienda iniciar corticoides, generalmente dexametasona y más o menos enoxaparina anticoagulación. Su ivermectina se la meten al bolsillo donde no les da el sol. ¿Ok? La ivermectina no tiene ninguna función acá, mucho menos la cloroquina o la hidroxicloroquina en estos casos. Entonces, dexametasona, recordar que se suele dar 6 miligramos por 10 días. ¿Ok? En la fase severa, todavía no crítica, que es de hiperinflamación, vamos a ponerlo mejor con el rojo más chillón, en esta fase, el paciente hiperinflamado generalmente es un paciente que va a tener fiebre intensa, es un paciente que va a tener una ferritina alta, mayor de 500, que va a tener linfopenia menor de 800, es un paciente que tiene un PCR mayor de 50. Entonces, estos pacientes, que ya se los conocemos muy bien, estos pacientes hiperinflamados, sí o sí, además de la dexametasona, sí o sí le vas a dar su enoxaparina preventiva y vas a monitorear el dímero D, que pueden complicarse con problemas trombóticos. Entonces, le das su enoxaparina, definitivamente, y acá podrías darle tocilizumab. Tocilizumab. Es una posibilidad. El remdesivir se puede dar a este nivel, pero nunca lo hemos usado en el país. El tocilizumab podría mejorar el paciente en esas condiciones. Entonces, y mantienes su dexametasona. El paciente crítico, la cuarta etapa, es el paciente que requiere ventilación mecánica, UCI. Como ves, en ninguna etapa se usa antibiótico, a diferencia de la influenza, que rápidamente sobreinfecta con neumococo, es decir, usa ceftriaxona desde el inicio, incluso ceftriaxona banco. En cambio, en el paciente con COVID, el antibiótico es contraproducente y ha producido más muertes. No tantas como el doctor muerte con sus pruebas serológicas, pero ha producido bastantes muertes. Entonces, en el paciente con ventilación que requiere ventilación mecánica, inicialmente es una ventilación mecánica muy, intensiva, de inicio, y después entra en pronación. Generalmente los pacientes críticos son los que se pueden sobreinfectar, ¿no? Se pueden sobreinfectar. Generalmente acá ya hay que cubrir Acinetobacter, Pseudomonas y sobre todo hongos aspergillus. Es la posibilidad. Pero es tardío, generalmente después de 5 días de haber estado en cuidados intensivos. Para que vean cuán tardío se debe utilizar el antibiótico.